Una Vamos a consulta, hacerlo ¿va a grabar? cerramos con contraseñas hoy. Sí, pregunten. ¿Va a grabar la clase usted hoy? Sí, sí, yo la grabo. Ahora en un ratito, cuando termino de saludar, ya pongo a grabar, así no insumimos mucho almacenamiento. Ok, ¿Sí, Pablo? Bien. ok, Hola, ok, Alicia. gracias. Pues. No, nada, nada. Ah, bueno, ahí está. Gonza dice que está grabando también, pero bueno, las clases vieron que no las subo a la plataforma porque ocupamos espacio a la plataforma del instituto, digo, ¿no? Ocupamos mucho espacio en el servidor y no tiene sentido, por eso siempre la subo eh, por el Classroom. Así que el que quiere ver la clase grabada, mírela por el Classroom o bájela del correo electrónico, ¿sí? Que también la comparto por mail. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? A medida que se vayan sumando, ¿sí? Les iré poniendo el presente. Espera que vamos a grabar acá. Presentamos la pantalla. Bueno, listo. Ahora sí, arrancamos entonces. Bueno, yo saben qué voy a hacer. Voy a apagar mi cámara así, sin, sin video, por ahí ocupa menos espacio también el archivo. Bueno, habíamos visto, ¿no? En todo sistema es importantísima la seguridad. Vimos también que las empresas tampoco le prestan la atención necesaria a la seguridad informática, ¿sí? Y es imprescindible que la información esté protegida. Esperen que vamos a agregar acá a Díaz, que acaba de entrar. Listo. Eh, entonces, bueno, ya la clase pasada habíamos visto, ¿no? Que la seguridad la podíamos dividir en seguridad lógica y seguridad física, ¿sí? La seguridad física eh, referente sobre todo a los accesos hacia los dispositivos, la protección de los lugares físicos, tangibles, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Proteger los sistemas con sistemas biométricos, habíamos visto que existen muchos tipos de sistemas biométricos, los sensores o lectores de huella digital, reconocimientos faciales, unos cuantos más, ¿sí? Pero Profe, que también la seguridad... Sí, ¿está Mónica, te mostrando escucho. algo? Porque solamente se ve grabador de pantalla online No, 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 mientras todavía no estoy habla. mostrando nada. Todavía no Ah, estoy mostrando nada. listo, listo, no hay Todavía no estoy problema. mostrando nada. Ahora voy a pasar al PowerPoint. Ya empezamos con contraseñas. ¿Sí? Pero también decíamos que si le prestamos tanta atención a tener un sistema con toda la tecnología biométrica disponible, pero no le prestamos atención a la temperatura del ambiente o a los matafuegos, estamos incurriendo en fallas. ¿Sí? Con eso tiene que ver también la seguridad física, que por ahí es la menos frecuente, ¿no? Porque ocurre, ¿sí? Ocurren los robos de información, los fraudes, las estafas que ocurrían o los sabotajes de aquellos empleados infieles. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas decía el empleado robándose información? Es un ataque a la seguridad física. Pero la realidad es que la mayoría de los ataques provienen desde los sistemas, ¿no? Y tienen que ver con las violaciones a la seguridad lógica, ¿sí? Eh, es por eso también que habíamos visto que existen procedimientos y barreras que ayudan a proteger a los sistemas, ¿sí? Desde el software, ¿sí? O desde la lógica, desde lo no tangible. Bien, eso para redondear un poquito lo que vimos en la última clase. Dentro de esa seguridad lógica estaban las contraseñas, ¿sí?
que es necesario tener una política de contraseñas segura en la empresa, que ustedes mismos al momento de diseñar un sistema, ¿sí? De diseñar una aplicación, van a tener que pensar en una seguridad para el sistema o para la aplicación que están diseñando. ¿Sí? Este, primero porque deben protegerse los datos de esos sistemas y segundo porque tampoco querrán que ese sistema que les costó trabajo, que les costó tiempo, que les demandó materia gris, se los saquen y lo hagan redituable a otras personas. Entonces, de alguna manera, a un sistema hay que darle seguridad ¿para qué? Para que no me lo vulneren, para que no me lo copien. ¿Bien? Bueno, una de las maneras de darle seguridad a un sistema es con contraseñas. ¿Sí? Eh, cuando hablamos de contraseñas o password, ¿no? Son como palabras claves. Una contraseña se dice que está encriptada, ¿sí? Que una contraseña se cifra o que se esconden los mensajes, ¿sí? Entonces asociamos las contraseñas con la encriptación o con el cifrado. ¿Escucharon hablar alguna vez del cifrado o del encriptamiento? Se usa para poder ocultar lo que es las contraseñas para ataques. Creo que es así, ¿no? Es lo que Bien, tengo sí, entendido. sí, tiene algo que ver con eso, Francisco. Ahí en el chat alguien está poniendo algo. Gonzalo me dice, sí, profe, se utiliza para un manejo de la información mucho más seguro. Y el Profe, cifrado, sí, Gonzalo, tiene un poquito que ver con esto que escribís, ¿no? Y enseguida pensamos en que cuando ciframos o cuando encriptamos, ¿sí? Estamos hablando pura y exclusivamente de la computadora, ¿sí? O de los sistemas. profe, Y sí, Pablo. una consulta. A mí en el WhatsApp, cuando hablo con alguien o nuevo, dice cifrado de extremo a extremo. ¿Eso qué quiere decir? Bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Vos imaginate que estás estableciendo una comunicación con otra entidad. Vos sos una entidad en la comunicación y en la otra punta hay otra persona, ¿sí? Otra entidad. ¿Quieren que le damos el presente acá a Castejón? ¿Sí? Entonces, qué poco seguro que sería, Pablo, que esa comunicación que vos estás estableciendo con la otra persona viaje libremente o, por así decirlo, abierta, ¿no? Que la información viaje accesible para cualquier persona que se conecte en la red. ¿Sí? Si yo intercepto tu comunicación con la otra persona, puedo ver tranquilamente qué es lo que estás escribiéndole a tu destinatario de WhatsApp. Y esto tiene que ver un Claro, poco con... Pensá en el cartero, ¿sí? El cartero que te trae la correspondencia a tu casa. ¿Sí? Si el sí, cartero se tomase el atrevimiento de abrir el sobre y leer lo que estamos escribiendo. ¿Sí? sí. ¿Eh? Podés pensar que el sobre que contiene la carta sería lo que está protegiendo lo que hay dentro del sobre. Bueno, la encriptación o el encriptamiento o el cifrado, como te lo informa el WhatsApp, es eso, es esconder o guardar, vamos a usar el término esconder un mensaje para que solamente sea legible por vos que lo emitís y por tu receptor. ¿Está? Entonces, el WhatsApp se encarga de que ese mensaje que salió de tu dispositivo, ni bien sale, salga cifrado, salga escondido. ¿Sí? ¿Está? Y el mecanismo de descifrado lo va a tener solamente la persona destinataria de ese mensaje. ¿Está? Entonces, eso es el descifrado, el cifrado y el descifrado, ¿no? O el encriptamiento y el desencriptamiento. Y tiene que ver, a ver, pensemos en la palabra cripta, ¿no? Criptos viene del griego esconder.
y grafos, o grafein, creo que es, también del griego escritura escondida, ¿sí? Y poco que ver en sus comienzos con la computación, pero más que ver con la seguridad en las comunicaciones. Ya Julio César se encargaba de encriptar sus mensajes cuando tenía que comunicar algo con sus aliados, ¿sí? O con los integrantes de su imperio. De hecho, hay un algoritmo de cifrado que se llama el código César, que justamente tiene que ver con Julio César. Miren, eh, no va a ser muy esquemático acá, ¿no? Pero Julio César tenía unos lienzos de tela, de cuero en realidad, de cuero, ¿sí? Que eran como una tira de tela larga, ¿sí? Él escribía en esa tira de tela larga, ¿sí? Un montón de letras, ¿sí? Cuando esa tira estaba extendida y larga, no se leía nada, se leían un montón de letras que la verdad que las personas no comprendían el significado. Pero ¿qué pasaba acá? Acá pasaba que Julio César tenía un rodillo, que lo llamaba rodillo patrón, que ¿para qué le servía a él, el rodillo patrón? Le servía para envolverlo con esa tela de cuero. Él envolvía en el rodillo esa tela de cuero y sobre el extremo superior del rodillo se leía un mensaje, ¿sí? El mensaje estaba escrito sobre el lienzo de cuero envolviendo el rodillo. Entonces, al tener el lienzo, voy a ser muy iterativo, al tener el lienzo todo enrollado sobre el rodillo, se leía un mensaje, ¿sí? Tenemos que atacar al imperio enemigo el mes que viene, ¿sí? O en la próxima caída del sol. Ese mensaje se leía con el lienzo envuelto en el rodillo. Bien, una vez que el mensaje estaba escrito, Julio César sacaba ese lienzo de cuero del rodillo y se lo daba a su correo para que se lo lleve al destinatario. ¿Qué pasa? Primero, el correo no iba a entender lo que estaba escrito en esa tela de cuero desplegable. Era una tela como una cinta muy larga que no se entendía lo que decían todas esas letras. Si al correo alguien lo atacaba o lo asaltaba en el medio de su recorrido, aquellas personas que lo interceptaban y le pudieran llegar a sacar ese lienzo de cuero, tampoco iban a entender lo que decía ese lienzo de cuero. ¿Por qué? Porque le faltaba el mecanismo de desencriptamiento. ¿Qué cuál era? Era el rodillo patrón, ¿sí? Entonces, Julio César y su aliado, ambos tenían que tener el mismo rodillo patrón. ¿Para qué? Para que cuando el correo llegue a su destino, ¿sí? El destinatario envuelva su rodillo con ese lienzo de cuero y sobre la parte superior se leería el mensaje, ¿no? Atacaremos al enemigo en la próxima caída del sol. Y esto siempre fue así en épocas de guerra, las comunicaciones militares, mucho más que ver con la computación, la máquina Enigma de los alemanes, ¿no? Que se encargaba de esconder los mensajes nazis para atacar a los aliados. Y ahí aparece el gran Alan Turing para descifrar los códigos de esa máquina alemana. Bueno, eso es el encriptamiento, la encriptación o encriptamiento, ¿sí? Miren en la pantalla, a ver, porque yo pienso, una contraseña. Cuando escribimos una contraseña, ¿sí? La contraseña me la acuerdo yo, pero sería totalmente ineficiente que esa contraseña viaje abierta, libre por el espacio, cualquiera que la intercepta me la vulnera y accede a mis sistemas, accede a mis redes, ¿sí? Accede a mis plataformas. Entonces las contraseñas se encriptan,
se cifran, ¿sí? Se les aplica cifrado, como hace el WhatsApp, ¿sí? Tanto las contraseñas, el WhatsApp, las páginas seguras. ¿Vieron que las páginas en los navegadores que tienen HTTPS, esas páginas también tienen cifrado de extremo a extremo? ¿Por qué? Porque los datos que están ahí tienen que viajar seguros. Fíjense que cualquier página que tenga usuario y contraseña tiene que ser una página segura. Si vos vas a colocar una contraseña en una página que no tiene la S, el HTTPS, no coloques la contraseña ahí, porque es una página insegura. ¿Sí? Entonces, las contraseñas son fundamentales para darle seguridad a nuestras aplicaciones, a nuestros datos, a nuestros dispositivos. Pero claro, cada vez necesitamos contraseña para todo. Es muy difícil, ¿no?, recordar o llevar un registro de todas las contraseñas que tenemos. ¿Sí? Antes de meternos en concreto en las contraseñas, quiero que a ver si comprendemos uno de los mecanismos de encriptado, ¿sí?, que se llama la tabla ATVAS. ¿Sí? ¿Qué es la tabla ATVAS? La tabla ATVAS es un sistema de 2 hileras de letras. ¿Sí? Ustedes fíjense, esperen que voy a agarrar acá esto no, perdón. Vamos a agarrar un puntito rojo acá, así esto se hace más visible. Bien, si observan acá, la primera hilera tiene todas las letras desde la A hasta la Z. ¿Sí? Y la segunda hilera, ¿sí?, tiene todas las letras, pero desde la Z hasta la A. ¿Cómo funciona el código ATVAS? Bueno, si yo les quiero transmitir un mensaje encriptado a ustedes, ¿sí?, lo que yo voy a hacer es escribir. Primero, voy a pensar el mensaje que los voy a mandar, ¿sí?, pero en vez de escribir la letra que corresponde, ¿sí?, voy a escribir la letra de la segunda hilera. ¿Sí? Supónganse que yo quiero escribir hola. ¿Sí? Quiero escribir hola. Voy a encriptar con la tabla ATVAS la palabra hola. La primera letra es la H. ¿Sí? Busco la letra H. Abajo del H hay una S. ¿Sí? Entonces, escribo una S. Abajo de la O hay una L. Entonces, escribo una L. Abajo de la L de hola hay una O. Entonces escribo una O. Y abajo de la A está la Z. ¿Sí? O sea que si yo a ustedes les digo, chicos, ahí les pasé una palabra cifrada con el código ATVAS, con la tabla ATVAS, ustedes lo que van a tener que hacer, ¿qué es? Fijarse en la hilera de abajo y representar la letra que está en la hilera de arriba. ¿Sí? Este es un mecanismo que se usa, ¿sí?, en sistemas. Hay que pensar en tener dos vectores, uno con la letra ordenada de la A a la Z y el otro al revés, de la Z a la A. Y bueno, lo que se hace es representar la letra de un vector con la posición de la que tiene en el otro vector. ¿Sí? No es un sistema muy seguro, pero bueno, sirve y no cualquiera lo resuelve. Le estamos dando un poquito de seguridad al sistema, ¿sí?, o a la aplicación. El código César, que yo les decía, es parecido. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir acá. El código César, voy a insertar una tablita para que vean. Tenía las letras A, B, C, D, E, F, G, bueno, y así sucesivamente, ¿no?
Y abajo, ¿sí? Abajo del código César, del alfabeto como corresponde, insertar filas abajo, se escribían las letras de vuelta, pero desplazadas. Abajo no empiezo con la A, empiezo con 3 posiciones hacia la derecha. O sea, A, B, C. No, A, B, C, D. Con la D. Me corrí 3 lugares para la derecha. B, C y D. O sea que acá viene la E, acá la F, acá la G, acá la H. Bien. Y así sucesivamente. La Y sería Z, A, B larga, porque empiezo de vuelta, ¿sí? Y la Z sería A, B larga, C. La C. ¿Está? Y es parecido a la tabla Atlas, el código César, ¿sí? Uno escribe un mensaje, piensa un mensaje, pero lo representa con la fila de abajo, ¿sí? Bien, también se usa el código César en sistemas. Esperen que voy a borrar esto. Y vamos a borrar esto también. Bueno. Miren este otro código, ¿sí? Se llama rejilla giratoria, ¿sí? ¿Se les ocurre cómo puede funcionar? ¿Se animan a descubrir ustedes a ver qué dice ahí? Ahí hay un mensaje, ¿sí? Esin oem sneve lose. No sé si alguno alguna vez tuvo que hacer una transacción bancaria o también cuando uno abre una cuenta así en el banco, en algunas entidades te dan como una matriz de números, que de acuerdo a las posiciones que tengan algunos números que te da el banco, vos tenés que validar tu nueva cuenta o tu transacción con algunas posiciones que te determina la entidad bancaria. Miren cómo funciona la rejilla giratoria, que también es aplicable a sistemas, ¿sí? Uno programando una matriz puede implementar una rejilla giratoria. Miren cómo funciona esto. Se dibuja una grilla, en este caso la grilla tiene 4 filas por 4 columnas, ¿sí? Y se codifica, ¿sí? Se codifican algunos sectores estratégicos en una plantilla, ¿sí? Esta plantilla de color que yo estoy moviendo acá abajo, ¿sí? Tiene una abertura acá, ¿sí? Esperen que voy a agarrar. ¿Sí? Acá vemos una abertura que está en blanco, acá hay otra, ¿sí? Y acá hay 2 aberturas, ¿no? Fíjense qué pasa cuando yo pongo la grilla, la plantilla sobre la grilla. A ver si esto me ayuda para algo. ¿A alguien se le ocurre algo? Voy a escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha lo que estoy viendo. ¿Sí? N, O, S, B corta. Bien. Miren lo que hago. Agarro la grilla y la doy vuelta. Una vez, 90 grados. Bien. No, perdón. Para el otro lado ahora. Bueno, no está muy bien el PowerPoint hecho, ¿no? Pero fíjense que acá me quedan en la grilla la E, la M, la O y la S. Las voy a escribir, la E, la M, la O y la S. ¿Sí? Voy a seguir dando vuelta a la grilla. ¿Sí? Perdón, la plantilla, disculpen. ¿Sí? Sigo escribiendo. La E, la N, la E y la L. ¿Sí?
y le voy a pegar una vuelta más a esto. La C, la I, la N y la E. Bien, y fíjense que ese mensaje, ¿sí? O sea, con esta plantilla descifré el mensaje que estaba escondido. Nos vemos en el cine. ¿Sí? ¿Está? O sea, acá hay un mecanismo de encriptación. ¿Cuál es el mecanismo de encriptación? Esta plantilla. ¿Sí? ¿Está? Esa plantilla la voy girando 90 grados, ¿sí? Y una vez que completo todo el recorrido, veo el mensaje. ¿Sí? Bueno, hay un montón de algoritmos, ¿sí? La verdad que daría para trabajar muchísimo, ¿sí? Y esto se puede implementar con matrices, ¿no? Usar la rejilla giratoria para aplicarle seguridad a alguna aplicación. Bien, vamos a ir un poquito más a lo concreto. Vamos hasta acá, ¿sí? Sí, profe, está bueno. Bueno, a ver, yo pensé hoy solamente basándome en algoritmos, en ningún lenguaje de programación, en tratar de escribir algún algoritmo que me ayude a cifrar una clave. ¿Vieron que cuando escriben una clave aparecen asteriscos? ¿Sí? O aparecen puntitos, pelotitas que van tapando lo que yo escribo. Eso ya forma parte del proceso de encriptamiento o de encriptación. Lo que yo escribo no lo tiene que ver nadie. ¿Sí? A ver qué escribieron por acá. Bien. Entonces, bueno, ya el que no se vea lo que estoy escribiendo forma parte del proceso de encriptación de esa clave. Mi clave, cuando yo la ingreso o en la plataforma a la que esté accediendo, o en el sistema que quiera entrar, o en el cajero eh, del banco, ¿sí? La clave se encripta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie tiene que saber lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Me puse a pensar 2 segundos en el cajero. Primero, cuestiones que tienen que ver con la seguridad física. Tapen el teclado donde están escribiendo, ¿sí? Pónganse con el cuerpo tapando la visión de otras personas. De alguna manera voy a implementar yo mi seguridad física, que no me vea nadie. Después el sistema se va a encargar de implementar la seguridad lógica. Hago un paréntesis y les cuento, les explico este algoritmo. Hace un tiempito, ya en varios lugares se veían estos pescadores de claves en los cajeros, que simulan o enmascaran el frente del cajero automático, ¿sí? Y cuando vos colocás tu tarjeta, en realidad no la estás colocando la tarjeta propiamente dicho en el lector de tarjetas del banco. La estás colocando en un pescador, ¿sí? En un dispositivo que alguien con mucha maña, ¿sí? Pudo enmascarar en el cajero físico, ¿sí? ¿Tá? Ese pescador va a ir registrando tus intentos. Y por ahí se te acerca alguien y te dice, uy, che, ¿qué te pasó? Uy, no, me olvidé la clave o me tragó la tarjeta. El tipo que te va a ayudar te va a pedir que le des la clave. Nunca, jamás. ¿Sí? La clave es como un cepillo de dientes, es tuya, no se la prestás a nadie. ¿Sí? Aparte tenés que cambiarla cada tanto la clave para que sea segura. Igual que el cepillo de dientes, para que sea óptimo también tenés que cambiarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, estos tipos tenían una estrategia muy bien aceitada, ¿sí? Trataban primero de ir a lo fácil. Se agarran a uno que estaba medio dormido en el cajero, che, pero ¿cuál es tu clave? Y 1, 2, 3, 4. Y el tipo intentaba, como la tarjeta no la estaba leyendo el cajero del banco, no podía entrar. Cuando vos te ibas, ¿qué hacía? Sacaba el pescador, retiraba tu tarjeta y ponía 1, 2, 3, 4 y entraba. ¿Sí? Bien.
circuló, si encuentro el videíto se los voy a compartir, porque circuló un videíto con esas estrategias, ¿no? para vulnerar las tarjetas de los clientes de los bancos. A ver, eso lo usan ahora de forma virtual, con plantillas virtuales, desde las plantillas de Facebook hasta cuentas bancarias. Sí, es un poquito lo que habíamos contado en la clase pasada que hacía Chema Alonso, ¿no? El phishing, ¿no? Técnicas de pescar tus datos. Bueno, vamos a repasar este algoritmo. Miren, pienso yo... primero, ¿por qué pensé en un algoritmo? Primero, tenemos que saber que una contraseña va a proteger nuestros datos, ¿sí? Entonces una contraseña tiene que ser segura, ¿sí? Tiene que ser segura. Para que una contraseña sea segura, lo primero que tienen que hacer es no dársela a nadie, ¿sí? Esa es la primera regla para que tu contraseña sea segura. La tenés que saber vos nada más, ¿sí? Nunca escribas la contraseña en ningún lugar, ¿sí? Las contraseñas no se escriben. ¿Tá? Alguien encuentra un papelito o alguien entra al archivo que tiene tus contraseñas y fuiste, ¿sí? Entonces, segundo, las contraseñas nunca se escriben en ningún lado. No uses datos personales, ¿sí? No puedo poner mi nombre como contraseña. Juan, no puedo poner mi fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Está? Traten de usar datos que no tengan que ver con su vida personal, ¿sí? Y otra cosa importante, que acá seguramente todos se van a dar cuenta, es que una contraseña es segura cuando tiene números, cuando tiene letras y cuando tiene símbolos, ¿sí? Y es más, si esas letras pueden ser mayúsculas y minúsculas, mejor todavía. ¿A alguien se le ocurre pensar por qué una contraseña es más segura cuando tiene más caracteres? Miren, para un sistema, ¿sí? Si yo uso una contraseña numérica de 4 elementos, ¿sí? Un programa la puede descubrir enseguida. Primero, si yo escribo números, por cada dígito de mi contraseña tengo 10 posibilidades, desde el 0 hasta el 9. En el segundo dígito también tengo 10 posibilidades, desde el 0 hasta el 9. Los 10 dígitos numéricos. En el tercer elemento de la contraseña también, y en la cuarta y última posición de la contraseña también. Siempre 10 elementos numéricos, desde el 0 hasta el 9. ¿Sí? O sea que tengo 9.999, no, 10.000 posibilidades, porque el 0000 también se considera un número válido. ¿Está? O sea que yo en 10.000 posibilidades descubro tu contraseña. ¿Sí? Primero, no se les ocurra pensar que van a estar ustedes escribiendo 10.000 veces, ¿no? 0001. No, esta no era. 0002. Esta tampoco. No, pero para el programa que va a intentar descifrar tu contraseña, le va a costar poco tiempo, porque usaste pocos caracteres. ¿Sí? Bien, vamos a ver este algoritmo, ¿sí? Empieza, ¿sí? Me pide que lea una clave. ¿Hoy qué es? Hoy es 28 del 9. Entonces, me dice leer una clave, que ingrese una clave. 2809, la fecha de hoy. ¿Sí? Segundo paso. ¿Sí? Me dice que lea el primer carácter. ¿Sí? Entonces, el primer paso, leo el primer carácter. ¿Cuál es? El 2. Bien. Ahora, inmediatamente me pregunta, ¿ese carácter que leyó es el último? No, el 2 no es el último de la contraseña. Entonces el algoritmo va para abajo, ¿sí? ¿Y qué me dice el algoritmo? Me dice que a ese número lo cambie por más 2, ¿sí? No voy a pensar en que le sumo 2, sino que voy a pensar como si estuviese en el código César. Me voy a desplazar 2 lugares para la derecha. O sea que el 2 que escribí lo voy a transformar en 3,
4. Lo transformo en 4. ¿Sí? O sea que este 2 desaparece. Vamos a tachar. Bueno, acá no tengo. Sí, acá está. Lo tacho. ¿Sí? Y se transformó en un 4. Bien. Ahora me dice que lo guarde en la clave encriptada. ¿Sí? Clave encriptada. Acá queda el 4. Bien. Sigue el algoritmo. Me pide que lea el siguiente carácter. Y vuelvo a preguntar si es el último. El siguiente carácter es el 8. Bien. ¿El 8 es el último? No, no es el último. Entonces vengo para acá abajo. ¿Sí? Que me dice que lo cambie por 2 a la derecha. A la derecha del 2, del 8, perdón, tengo el 9, 0. 0, ¿sí? Y me pide que lo guarde en la clave encriptada. 4, 0. Leo el siguiente carácter y pregunto si es el último. El siguiente carácter es el 0. ¿Es el último? No, no es el último. Entonces salgo por acá abajo. Que me pide que lo cambie por 2 hacia la derecha. Esto no va. ¿Sí? Lo cambio por 2 a la derecha. 0, 1, 2. Sería el 2. ¿Sí? Ahora me pide que lo guarde en la clave encriptada. ¿Sí? Guardo el 2. Y me pide que lea el siguiente carácter y pregunte si es el último. El siguiente carácter es el 9. ¿Sí? ¿El 9 es el último? Sí, es el último. Bien, listo. Yo ya podría terminar el algoritmo acá, pero si termino el algoritmo acá, no me va a encriptar el 9. Entonces, ¿qué hago? Le digo que al 9 me lo cambie por 2 hacia la derecha. ¿Sí? O sea que el 9 se va a transformar en 0, 1. ¿Sí? Guardo en clave encriptada. ¿Sí? Termino el programa. Bien. O sea que si yo escribo 4021 ahí como mi clave encriptada, ¿sí? Conociendo cómo funciona este algoritmo, yo voy a saber, ¿sí?, que mi clave sería 2809. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cambiar el algoritmo. Acá en vez de sumar, resto. ¿Sí? Y acá en vez de sumar, resto. ¿Está? Y de esa manera desencripto. ¿Está? Descifro. Bien, fíjense lo que me costó al programa, lo que le costó 4 pasos. En 4 pasos encriptamos la contraseña. O sea que en 4 pasos me la pueden desencriptar también. ¿Sí? Por eso una contraseña, cuando tiene números, por eso se dice que es débil. ¿Sí? El sistema que va a intentar desencriptarla, lo va a desencriptar muy rápido. Bien. Miren, vamos a ver lo mismo, pero vamos a verlo ahora con una clave, ¿sí? Alfanumérica, ¿sí? Una clave alfanumérica, o sea que guarda letras y números, ¿sí? Bien, hoy es 20, dijimos. Vamos a escribir 20 de septiembre. Así, 20 sept. Pero voy a hacer una cosa mejor. El 0 lo voy a poner al final de todo. ¿Qué les parece? Yo ya sé que mi contraseña es esa. 20 de septiembre, pero la palabra queda en el medio de los números. Me voy a acordar. Esa es mi regla memotécnica. Colocar las letras en el medio de los números. Fíjense que el algoritmo ya es un poquitito más complejo. Se nota, ¿no? Que acá hay pocas instrucciones. Con estas poquitas instrucciones logré cifrar una contraseña, pero acá ya hay más instrucciones, hay más líneas de código, ¿no? Bien, vamos a arrancar. Inicio. Leo la clave. Bueno, 2SEPT0. Leer el primer carácter. Bien, leo el primer carácter. El primer carácter es un 2. Bien. El programa me pregunta, ¿el 2 que escribiste es el último? No, no es el último. ¿Sí? Ahora yo escribí letras y números.
mirá lo que hace el programa. El programa me pregunta, ¿ese número que leí es un número o es una letra? ¿Sí? Perdón, me pregunta si es un número. ¿Sí? Ese número que escribiste, ¿es un número? Voy a rebobinar porque no me gusta cómo quedó. ¿Sí? Ese carácter que se leyó de la clave, ¿es un número? Como el 2 es un número, salgo por el sí. ¿Sí? Salgo por el sí. ¿Y qué hace el programa? Lo cambia por 2 hacia adelante. O sea que el 2 lo cambia por un 4. ¿Bien? El 4 lo guarda en la clave encriptada, ¿sí? Viene por acá, ¿sí? Y me dice que lea el siguiente carácter de la clave y que pregunte si es el último. Bien. Leo el siguiente carácter de la clave. Es la letra S, ¿sí? ¿Es el último? No, no es el último, ¿sí? Ahora me vuelve a preguntar, ¿ese carácter que leíste es un número? No, no es un número, ¿sí? La S no es un número. Entonces salgo por el no. Si no es un número, o sea, en este algoritmo solamente permito alfanumérica, no tengo en cuenta los símbolos. Si no es un número, ¿qué me queda por determinar? Que es una letra, ¿sí? Y en las letras, ¿qué voy a hacer? En vez de correrlas 2 lugares para la derecha, las voy a correr 2 lugares para la izquierda, ¿sí? O sea que cambio esa letra por -2, o sea, la corro 2 lugares hacia la izquierda. 2 lugares a la izquierda de la S, ¿qué sería? P, Q, R, la Q sería, ¿no es cierto? Sería una Q. Bien, vamos a hacer una cosa porque para que se haga más rápido, vamos a hacer así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, entonces, yo ya sé que la S, si la corro 2 lugares, es la Q. Bien, ¿sí? Entonces, la Q la guardo en la clave encriptada. Bien. Leo el siguiente carácter y pregunto si es el último. Vamos a tachar la S, que ya la hicimos. ¿Sí? Leí el siguiente carácter, ¿cuál es? La letra E. Bien, ¿la letra E es la última? No, no es la última, ¿sí? Bien, ¿esa E es un número? No, no es un número. Sigo saliendo para abajo. Como no es un número, es una letra. Me dice que lo cambie por 2 hacia la izquierda. O sea que la E se transforma en una C. ¿Sí? La E se transformó en una C. Me dice que lo guarde en la clave encriptada, ¿sí? Leo el siguiente carácter y pregunto si es el último, ¿sí? El siguiente carácter es una P, ¿sí? ¿Es la última de la clave la P? No, no es la última. Salgo por el no. ¿Es un número la P? No, no es un número. Salgo por el no. Como no es un número, ya sé que es una letra. O sea que a la P me dice que la cambie hacia la izquierda. ¿Sí? A la izquierda de la P está la ñ. ¿Sí? Olvidé escribir la P acá. ¿Sí? La P se transformó en una ñ. Bien. Lo guardo en la clave encriptada. Y leo el siguiente carácter de la clave y pregunto si es el último. ¿Cuál es el siguiente carácter? La letra T. Escribo la T, ¿sí? Como no es la última la T, salgo por el no. Como no es un número, salgo por el no, ¿sí? Y si no es un número, es una letra. Lo cambio por 2 hacia la izquierda. O sea que la T deja de ser una T y se va a transformar en una R. ¿Sí? Guardo en la clave encriptada, ¿sí? Leo el siguiente carácter y pregunto si es el último. El siguiente carácter es el 0.
¿sí? ¿Es el último? Sí, es el último. Ya no salgo más por el no. Entonces salgo por el sí. Tengo que cifrarlo el 0. Pregunto, ¿es un número? Sí, el 0 es un número. Entonces salgo por el sí. Lo cambio por 2 hacia la derecha. El 0 deja de ser un 0 y se transforma en un 2. Bien. Guardo en clave encriptada. 2, ¿sí? Y termina el programa. Bien. Esa es mi clave encriptada con este algoritmo, ¿sí? Fíjense que acá tardé 6 pasos. Al programa le costó más. Acá tardé 4 pasos en resolver mi clave, ¿sí? Ahora, piensen primero, para que una clave sea más segura, ¿sí? Para que una clave sea más segura, tiene que mezclar letras, tiene que mezclar números, tiene que mezclar símbolos, y si mezcla letras mayúsculas y minúsculas, mejor, ¿sí? Una contraseña tiene que ser relativamente larga, ¿sí? No pongan como contraseña 4 dígitos. De hecho, los sistemas ya están preparados para decirte que si colocas una contraseña de 4 dígitos no te la tomen como válida, o que te la marque como una contraseña débil. ¿Por qué? Porque va a ser más rápida su resolución, su desciframiento. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, Mónica. ¿Este algoritmo de encriptamiento es ese fijo o lo puede crear uno? No, ahí está. Esto lo vos podés aplicar el mecanismo de seguridad que quieras. Y esto, Mónica, esto es muy básico, ¿sí? En realidad, los algoritmos de encriptamiento lo que usan son números primos, ¿sí? Esos números que solamente se dividen por sí mismo y por uno, que no tienen otro múltiplo, creo que se dice, ¿no? Son solamente divisibles por uno y por sí mismo. Bueno, Sí. son esos números los que se usan para los algoritmos de encriptamiento, ¿sí? De hecho, yo les voy a compartir después un videíto de una licenciada en informática española que explica un poquito todo esto de el cifrado y el encriptamiento, y está bueno porque al final lo que nos hace tomar conciencia es de esto que estamos hablando, ¿no? De proteger nuestros datos, ¿sí? Porque todavía no tenemos conciencia de que nuestros datos tenemos que protegerlos, ¿sí? Así como cerramos la puerta de llave de la casa cuando nos vamos y nos aseguramos de que quede la llave del gas apagada y las cañerías del agua también, ¿sí? Para que no se viole nuestra seguridad, ¿sí? Nuestros datos también tenemos que protegerlos, ¿sí? Así que bueno, también pasa esto desde el lado nuestro como profesionales en sistemas, ¿no? Como técnicos en sistemas. Es importante implementar la seguridad en cada una de nuestras aplicaciones o nuestros sistemas, ¿sí? Pero como usuario, qué engorroso que es, ¿no? Tantas contraseñas que te pide contraseña el banco, te pide contraseña el correo electrónico, las plataformas, ¿sí? ¿Ustedes tienen para todas las plataformas la misma contraseña? Sí, No, profe, justamente hay que tener varias. yo tengo las que no son la misma, me las olvidé. Así que no las puedo abrir. Es que nos pasa eso, Mónica, nos olvidamos las contraseñas, ¿sí? Diana me dice que tampoco. Lo ideal sería que tengamos una contraseña para cada plataforma, ¿sí? A ver, hoy dijimos que es el 28 de septiembre, ¿sí? Supongan que esa es mi contraseña para todo, ¿sí? Bueno, cuando la use para el mail, agregale una M de mail, ¿sí? De mail de correo en inglés. Sabés que es tu contraseña para el mail, ¿sí? Cuando tenés que entrar a la plataforma del instituto y agregarle una I de instituto, vas a tener siempre la misma contraseña, pero le vas a poner un prefijo de la inicial que identifica el acceso, ¿sí? Si la querés usar para Facebook,
pones la F de Facebook, ¿está? Tenemos que tratar de usar reglas memotécnicas que nos permitan recordar esas contraseñas. A ver qué dice Cami, también es recomendable cambiarlas después de 2 o 3 meses. Claro, viste Cami que lo que decía recién, ¿no? Vos hacés esta comparación, la contraseña es como tu cepillo de dientes, ¿sí? El dentista te dice, y cada 40 días, cada 3 meses, cambia el cepillo de dientes. Cada 40 días no, se nos iría mucha plata el cepillo de dientes, pero para cada 3 meses sí. Las contraseñas, ¿sí? Hay políticas en sistemas que cada 40 días se estipulan los cambios obligatorios, ¿sí? Les voy a proponer una regla memotécnica a ver si a modo de juego, pero voy a ver para lo último. ¿Quedó alguna duda? Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles esta presentación en modo de PDF y les voy a mandar una pequeña guía de lectura acerca de contraseñas, nada más, ¿sí? Pero todo esto para que terminemos de cerrar ya lo que es seguridad, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a ver si empezamos con comercio electrónico, ¿sí? ¿Se entiende entonces básicamente en dónde radica o cómo es que se lleva a cabo la seguridad a partir de las contraseñas? ¿Sí? Porque una contraseña tiene que ser segura, ¿sí? Por ahí no hay mucho material de lectura acá, es comprenderlo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a detener la grabación para que no ocupe mucho más espacio y los voy a invitar a ver si pueden recordar mi contraseña. Que guardo esto. Esperen un cachito, ¿eh? Estoy pensando algo. Ahora sí. Ya estoy. Esperen que no quiero que me ganen, por eso lo estoy tratando de hacer más difícil. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa más fácil. Les voy a mostrar mi contraseña, ¿sí? Bien, esa es mi contraseña, ¿sí? QTLGTEDIQLGCSEDM. B corta, ¿sí? Acuérdensela. Les doy 10 segundos para que se la acuerden. ¿Listo? ¿Se la acuerdan? ¿Se vale anotar, profe? No, claro, estaba pensando eso. Seguro que la anotaron y me suenan acá. No la anotaron, ¿no? Va de vuelta. No, profe. ¿Quién me ayuda a escribirla? QTLE. Lo demás que siga otro. A ver. QTL. ¿Qué más? E. ¿Estás segura?
No, seguro se lo Yo llevaron vi preso. QS. Otro. QTLE. Bueno, a ver, miren, vamos así, porque la verdad que el único que se va a acordar yo, ¿por qué? Porque usé una regla memotécnica, ¿sí? A mí me gusta mucho Capanga, ¿sí? Una banda de rock nacional, y Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente, fíjense que es la inicial de cada letra de la canción de Capanga, de Los Auténticos Decadentes, ¿sí? Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, ¿sí? Entonces, de esa manera, usando reglas memotécnicas, vos podés tener una contraseña muy difícil de descifrar porque tiene muchos caracteres, ¿sí? Y muy difícil de comprender, ¿sí? Si acá yo hubiera puesto hoy es el día del hincha de River, y bueno, tiene muchas letras, pero me voy a acordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un texto comprensible. ¿Está? Entonces, acá hay letras que determinan un texto que no se comprende, que solamente lo comprende aquel que usó una regla memotécnica, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. No hubo mucho material, pero sí estaba la idea de que comprendan lo que los sistemas que van a escribir ustedes tienen que estar protegidos, ¿sí? Y estos algoritmos que de alguna manera protegen los datos o protegen el acceso al sistema, los van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Cuando vayan avanzando en la programación, seguramente esto lo van a ver también, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe, estuvo buena la clase. Está bueno para ir sabiendo de a poco lo que es la seguridad, la forma de encriptar. Claro, claro. Bien. Es muy interesante. Yo tengo mucho material de seguridad. Después, si quieren, se los comparto, pero es mucho. Por supuesto que no lo vamos a trabajar en la materia porque tendríamos que terminar el año con seguridad informática y nos quedarían cosas pendientes, ¿sí? Pero bueno, por ahí repasar los sistemas de resguardo de la información, los backups. Por ahí la clase que viene, antes de empezar con comercio electrónico, vemos algunos tipos de backup, ¿sí? Vemos algunos tipos de backup, sabemos cómo recuperar la información, ¿sí? Cuando es vulnerada. Gracias a los sistemas de resguardo, ¿no? ¿Se acuerdan? El antes, el durante y el después, ¿sí? Son esos tres momentos que siempre tenemos que tener en cuenta para proteger nuestros datos, ¿sí? Y justamente con el después tiene que ver los sistemas de resguardo. Ya el después es una vez que me vulneraron. Entonces, bueno, tendré que recuperar con sistemas de backup. Por ahí hacemos un pequeño pasaje por lo que son los backups y ya después arrancamos con comercio electrónico, ¿sí? Bueno, si no hay más que preguntar, los dejo tranquilos, las dejo tranquilas y bueno, acuérdense que la seguridad informática la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo siendo técnicos y personal que va a trabajar con los sistemas y que aparte como usuarios también tenemos que darle bolilla, ¿sí? No podemos descuidar nuestros datos, ¿eh? Lo mismo, ¿no? Cuidamos nuestros bienes físicos, ¿eh? Cuidemos nuestros bienes intangibles, la información que es tan valiosa, ¿sí? Bueno, los despido entonces, nos vemos el lunes que viene, hacemos otro encuentro. Bueno, profe, nos vemos. Un saludo grande para todos. Chao, profe.